¿Qué tal, amigos? Sean cordialmente bienvenidos a nuestro programa Perspectiva Derecho de Empresa, el programa de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa. En esta ocasión tenemos un gran programa que estamos ciertos les va a encantar, les va a gustar, que es muy relevante y que es muy actual. Vamos a hablar ahora sobre el futuro de la información privilegiada. ¿Cuáles son los retos que hay hoy por hoy para el abogado y particularmente para el abogado de empresa? En esta ocasión tengo a tres grandes ponentes, tres grandes abogados, gentes muy comprometidas con la NADE y con la sociedad y el gremio jurídico mexicano. A mi extrema derecha tengo el placer de presentarles a ustedes al licenciado José Ángel Santiago. José Ángel, bienvenido. Muchas gracias, José Juan. Un gusto siempre tenerte por aquí. José Ángel es abogado egresado del ITAM, es socio de SAE Derecho y Economía desde el 2018 y su práctica se enfoca en asuntos contenciosos y de carácter administrativo. Trabajó para los órganos de la Secretaría de Gobernación y de la extinta Comisión Federal de Competencia, donde fue muy activo en los temas de competencia económica. Él ha sido profesor del Instituto Nacional de Ciencias Penales y la Universidad Panamericana, donde ha impartido diversos talleres de diversas materias. Actualmente es el coordinador de comités de nuestro colegio, la Asociación Nacional de Abogados de Empresa. Bienvenido nuevamente. Gracias, José Juan. Un placer. Bueno, a mi derecha inmediata tengo el placer de presentarles a ustedes al licenciado Federico Martens. Federico es un abogado destacado, analista también de Hueso Colorado, especializado en litigio empresarial, sobre todo en materias complejas. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana, maestro en Derecho por la Universidad de Chicago, socio de Martens Abogado. Él es actualmente el coordinador del Comité de Derecho Constitucional de Amparo de la NADE. Bienvenido. Gracias, José Juan. Un placer tenerte por acá. Y bueno, a mi extrema izquierda tengo el placer de presentarles a ustedes al licenciado y maestro Sebastián Corcuera Asburg. Espero haberlo pronunciado de manera apropiada, mi querido Sebastián. Lo hiciste bien. Sebastián es socio de Agón Economía y Derecho, encabeza sobre todo proyectos complejos relacionados con prácticas de la ley de competencia y ha representado a clientes ante la Comisión Federal de Competencia Económica en investigaciones por demás difíciles y sobre conductas unilaterales y barreras de competencia. Actualmente Sebastián, hay que decirlo que Sebastián obtuvo su licenciatura en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, y una maestría en Derecho en la Universidad King's College en Londres, en Inglaterra, y actualmente él es vicecoordinador del Comité de Competencia Económica de nuestro colegio, la Asociación Nacional de Abogados de Empresa. Bienvenido, mi querido Sebastián, y bienvenido aquí a tu programa Perspectiva. Gracias, José Juan. Muchas gracias. En fin, si les parece, chicos, vamos a empezar por la parte yo creo que más sensible. Vamos a ir decantando poco a poco este programa. Me gustaría, si me permites, José Ángel, empezar para explicarles a nuestro auditorio en qué consiste la información privilegiada. Muchas gracias, José Juan. Creo que es importante tener claridad y precisión terminológica en estos temas. Normalmente la expresión privilegio, abogado-cliente se usa de manera indistinta en relación con el concepto de secreto profesional y creo que es importante distinguirlos. El concepto de secreto profesional no es otra cosa más que la obligación que el abogado tiene para con su cliente de no revelar la información que éste le comparte a terceros. Y esta es una obligación que nos atañe a todos en cualquier relación, pero la obligación es frente al cliente. Muy diferente es el privilegio abogado-cliente. El privilegio abogado-cliente es la inviolabilidad de las comunicaciones entre un abogado y su cliente, lo que implica una protección frente a terceros. Esto es, ya no es una obligación, ya no se trata de la obligación frente al cliente, sino del derecho que tanto abogado como cliente tienen a que terceros, incluyendo el Estado, no conozcan una determinada comunicación en dos vías. Primero, la información que el cliente le comparte al abogado para obtener asesoría, y la segunda, la asesoría que el abogado le proporciona a su cliente. Ambas vías de comunicación están protegidas por el privilegio. Desde luego, porque no nada más estamos hablando de la obligación que tiene
en este caso, Sebastián, en este caso nosotros como abogados guardar el secreto profesional, sino también la obligación de no revelarlo, de no divulgarlo. ¿Por qué actualmente, yo te diría, está cobrando tanta importancia, tanta relevancia este tema? José Juan, la verdad es que es una buena pregunta. Y es un tema que últimamente ha tomado mucha fuerza, derivado de un par de procedimientos judiciales que ha llevado a cabo los despachos, algunos despachos de abogados en contra de ciertos procedimientos de investigación de la Comisión Federal de Competencia. Ahora, honestamente, creo que es un tema que ha estado muy en los huesos de los practicantes y de los colegios, de las empresas. A partir de más o menos 2011, por las facultades incrementales que tuvo la Comisión Federal de Competencia en la ley de 2011 respecto de visitas de verificación. Es decir, podía ya sorpresivamente llegar a cualquier empresa, podía tocar la puerta y meterse y sacar la información de las empresas, ¿no? A raíz de eso empieza este bullicio, digamos, de la información privilegiada, y no es hasta hace un par de años, 2, 3 años, donde toma realmente fuerza y se promueven ciertos amparos en contra de estas visitas de verificación y de la extracción de esta información, como dice José Ángel, de información privilegiada, ¿no? Y a partir de ahí la comisión se ve en esta posición donde tiene que cumplir un mandato constitucional de realizar investigaciones y perseguir prácticas monopólicas, y al mismo tiempo de sopesar ahí y balancear ahí los derechos fundamentales de los gobernados, ¿no? Entonces, con estos amparos tiene que poner ciertos límites a este actuar, y pues estamos en ese tejimaneje en tribunales, donde la comisión está haciendo proactivamente un ejercicio importante para regular un poco o moderar un poco este actuar, ¿no? O sea, la Comisión Federal de Competencia tiene la obligación de hacer investigaciones, de hacer verificaciones, como las llaman, para efecto de desentrañar cualquier información que considere relevante para evitar prácticas monopólicas. Así es. Entonces, es decir, se metían, en pocas palabras, a las empresas, y se metían, en este caso, o se están metiendo con las personas en sí mismas, inclusive alcanzando hasta niveles como preguntar cuál es la relación entre un cliente y un abogado. La comisión se metía absolutamente todo. Es decir, llega, saca la información de las computadoras y no hace el ejercicio, digamos, de segmentar qué es lo que realmente está buscando o lo que es el objetivo de la investigación y cualquier otro tipo de información. Entonces, baja todo, ¿no? Y dentro de esas comunicaciones existen documentos que revisten el carácter de privilegiado y confidencial a veces también, ¿no? Miquel Federico, tú que eres un gran litigante, conocido, constitucionalista, te diría, pues no está violando este privilegio, no esta práctica de no diferenciar lo que es una información privada de lo que es una información que reviste esta obligación que estamos claros, tenemos que tener los abogados. ¿Es lo mismo una información privilegiada o el tratamiento de una información privilegiada con un cliente que una información cualquiera? Gran pregunta y gran debate, mi estimado José Juan. Lo primero que yo te diría es que cuando un cliente acude a tu oficina o acude a cualquiera de las oficinas de los abogados aquí presentes y le transmite ciertos hechos para escuchar su opinión, ese cliente, como es natural, tiene una expectativa altísima de confidencialidad, ¿no? No es como cualquier otra charla, ¿no? En cualquier charla sí, desde luego hay una expectativa razonable de privacidad, pero cuando una persona enfrenta un problema determinado y acude con un abogado, naturalmente esa expectativa es altísima, ¿no? Y con miras a qué, con miras a que el abogado le resuelva ese problema, con miras a que el abogado le dé su consejo jurídico. ¿Por qué? Porque el abogado es perito en derecho y tenemos un sistema jurídico tan complejo, no solo en competencia, digo, hoy en día el orden jurídico mexicano es tan complejo que no es asequible, no es entendible para la persona media en este país. Entonces, pues necesita la asesoría del abogado, ¿no? Entonces, habiendo esta altísima expectativa
y altísima razonable privacidad de esa comunicación, lo mínimo que podemos exigirle al Estado es que no tenga acceso a esa comunicación, al Estado y a cualquier tercero. La pregunta, y creo que ese es un tema interesante, es si las autoridades, en ejercicio de sus facultades inquisitivas de investigación, pueden sin más simplemente descargar toda la información que hay en un disco duro, llevársela a sus oficinas y discernir en sus oficinas qué es lo que les sirve y qué no es lo que les sirve, qué es lo privilegiado y qué no es lo privilegiado. Yo creo que deberíamos buscar un modelo en el cual la persona visitada, no solo en procedimientos de competencia, cualquier otro procedimiento que suponga facultades de supervisión e investigación, pueda ejercer al momento mismo de la visita ese derecho a oponerse a que esa información que se conozca. Porque una vez que esa información se conoce, ahora sí que se abre la caja de Pandora. Porque por más que haya protocolos y demás, y que ya más adelante lo platicaremos, pues una vez que la autoridad tuvo conocimiento, por ejemplo, de un memorando, de una opinión, pues quizá no la vaya a invocar directamente en su investigación, pero por lo menos puede propiciar ideas, líneas de investigación. Entonces, es un tema bien interesante que platicaremos más adelante. Bueno, digo, la verdad es que en la práctica de propiedad intelectual, como ustedes bien saben, surge, digo, entre los derechos y los privilegios que esta materia regula, el derecho a la patente, y antes de la patente existía la información confidencial, como el famoso trade secret y los famosos secretos comerciales e industriales que están regulados en la ley, que en realidad sancionan la ley de la propiedad industrial, pero que cuando esto se revela no hay nada que hacer. Es decir, si tú revelas la fórmula de la Coca-Cola, perdón, por el comercial, o algún producto conocido, pues de alguna manera se acabó el valor que esto tenía. Entonces estamos ahorita en temas que me parecen muy relevantes, no solamente, sino como diría mi querido José Ángel, parafraseándolo, transversales, que afectan en ese sentido varias materias del derecho. Es correcto. Pero, digo, está muy interesante esto, vamos a seguir avanzando en esto, pero me gustaría retomar un poquito conceptualmente las cosas, mi querido José Ángel. ¿Cómo le puedo explicar al público cómo está regulada ahorita la información privilegiada? ¿Cómo está actualmente en nuestro país? Ok, el fundamento normativo para la protección del privilegio es constitucional y es el producto de un ejercicio de interpretación de disposiciones constitucionales. Esto es, no vamos a encontrar actualmente una ley, un reglamento, una disposición administrativa que regule específicamente el privilegio. Lo que sí hay actualmente, y vamos a entrar a eso más tarde, es un proyecto de disposiciones de criterios técnicos que está creando la Comisión para la Gestión Interna de Información de esta naturaleza. Pero actualmente estas disposiciones no existen. Lo que existe es la protección constitucional. El ejercicio interpretativo que se hace para concluir la protección del privilegio arranca del artículo 5º, que es la libertad de profesión, por otro lado, del derecho de defensa, y por otro lado, de la inviolabilidad de las comunicaciones privadas. Se hace una interpretación de estos tres derechos fundamentales y se concluye que existe la inviolabilidad de las comunicaciones abogado-cliente, que ciertamente tienen, como ya mencionó Federico, una protección reforzada. No, bueno, que hablar y también inclusive me recuerda cuando hablaba con un maestro mío, que me hablaba que en lo que se refiere exclusivamente al secreto profesional, muchas de las disposiciones, digamos, particulares están en el Código Civil, pero son disposiciones que vienen de la época de Alfonso, sí, de Alfonso X en el siglo XIII en España. Sí, pero nada más de que estamos hablando. Allí el tema es importante y de hecho tiene que ver con la precisión terminológica que hacía yo al inicio, porque efectivamente hay disposiciones que regulan el secreto profesional. Hay disposiciones que obligan al abogado a no revelar la información de su cliente a terceros. Esto sí está materializado efectivamente en disposiciones del Código Civil y en otros lados. Lo que no hay es una disposición que regule la inviolabilidad de las comunicaciones entre abogado y cliente por un tercero, incluyendo al Estado. Esa regulación, esa protección es constitucional y de hecho así lo concluyó el primer tribunal colegiado especializado en competencia económica, telecomunicaciones y radiodifusión recientemente. Excelente. Me gustaría tocar mucho este tema contigo, Federico. Vamos a hacer una pequeña pausa. Por favor, no le cambien. Estamos en Perspectiva, Derecho de Empresa, el programa de la NADE.
tal, amigos? Regresamos a su programa Perspectiva Derecho de Empresa, el programa que semana a semana produce y les presenta la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Colegio de Abogados, la ANADE. Mi querido Federico, de manera muy clara, está hablando recientemente de lo que ha sido la mutación, en este caso de lo que ha sido el secreto profesional, sobre todo la información privilegiada, para ser más precisos, que ha tenido en nuestro país. Está hablando José Ángel de una reciente resolución que se dio de parte de los tribunales especializados en materia constitucionales respecto, el tribunal especializado, respecto a lo que es el nuevo paradigma, por así llamarlo, de la información privilegiada. Me gustaría que el público viera cómo ha sido este desarrollo, ese movimiento que ha tenido nuestra información privilegiada, para que entendiera cómo esta ha venido evolucionando. Con mucho gusto, José Juan. Pues mira, como ya se adelantaba aquí, lo cierto es que los primeros asuntos que se presentan, que da cuenta con ellos algunas tesis de quinta y sexta época del Semanario Judicial de la Federación, son específicamente respecto a secreto profesional, ¿no? El modo en que aquí se había entendido, que se ha entendido históricamente este tema concreto, es abordarlo a partir del secreto profesional, como bien decía José Ángel, a partir de esta obligación que tienen los abogados, y no solo los abogados, también otros profesionistas, de no divulgar la información que conocen con motivo de su trabajo. Entonces, se habían generado algunos criterios en el sentido de que no se puede obligar a un abogado, por ejemplo, a testificar en contra de quien fue su cliente, ¿no? La evolución es muy paulatina, está centrada en secreto profesional, y llama la atención que no es hasta la 10ª época, hasta hace muy poco, me parece que los primeros criterios son de 2016, donde ya no se habla de secreto profesional, sino que ya se habla sobre información privilegiada, abogado, cliente. Y la distinción que hacía José Ángel creo que es fundamental, porque además de ser una obligación y un derecho fundamental, no es otra cosa que un principio probatorio, que es la condición que tiene determinada información para que esa información no pueda ser utilizada en ningún tipo de procedimiento estatal, sea jurisdiccional, sea administrativo. Las tesis que tenemos, que son recientes, que todas son de los tribunales especializados en materia de competencia económica, telecomunicaciones y radiodifusión, derivan, no sé si de uno o de dos asuntos muy concretos, pero que suponen la extracción de información a una empresa, y en esa información que se extrajo estaba esa información privilegiada. Llama la atención que, a diferencia de otros países, nosotros no tengamos mucho más que un par de criterios jurisdiccionales, ¿no? Ahí vale quizá la pena preguntarnos cuáles son las causas, ¿no? Yo me las he estado preguntando, y creo que la causa que lo justifica, más allá de que los abogados quizá no lo hayan planteado, es que en México realmente nuestro enforcement, nuestra supervisión, nuestra corrección, nuestra investigación, y esas facultades que utilizan determinados agentes estatales no son tan vigorosas como sí lo son, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos, cualquier agencia estatal que se te ocurra, no necesariamente criminal, pues tiene unas facultades de enforcement muy vigorosas, muy potentes, y que no duden en emplearlas. Y que aparte tienen un sistema diferente, ¿no? Desde luego. Ellos eran el Discovery y ellos se pueden meter hasta la cocina. Sí. Sí, y aquí la verdad es que siempre hemos sido muy cautelosos. Y el tema probatorio, el tema del Discovery contra nuestros procedimientos probatorios, hay un abismo de diferencia. Entonces yo creo que esa es la causa, ¿no? Aquí siempre hemos sido muy cautelosos con el tema de la inviolabilidad del domicilio, la inviolabilidad de las, bueno, entre comillas, ¿no? Inviolabilidad de las comunicaciones, pero lo cierto es que pues no se han presentado muchos asuntos hasta que, como bien decía Sebastián, en 2011 se le dan a la COFECE facultades incrementales, y la experiencia nos ha demostrado que no ha dudado en usarlas. En ocasiones, en mi opinión, en ocasiones excediéndose, ¿no? Y eso también entra ya el debate constitucional de si basta tener facultades para realizar visitas de verificación, lo que decíamos al principio, para llevarse absolutamente todo, o no debe haber un ejercicio de ponderación, de razonabilidad, de mesura cuando se ejerce esa facultad. Lo que sí no dudo, y ahora que están con otras materias, por ejemplo, responsabilidades administrativas, que ahora también involucran a particulares, que estos temas se van a presentar con mayor frecuencia, porque tampoco dudo que las autoridades van a comenzar a ejercer sus facultades con mayor vigor. Entonces, veremos más asuntos de estos, estoy seguro. La verdad, Federico. Y yo, Sebastián, coordinador del comité de la ANADE, Comité de Competencia Económica,
Y que Sebastián, en concreto, ¿qué ha tratado de hacer la COFESE? ¿Cuáles son, para que la gente también lo tenga claro, en qué consiste el proyecto de criterios técnicos que ahorita la comisión trae en la cabeza? A ver, es una buena pregunta y es un tema más de la comisión tratando de adaptarse a las nuevas condiciones, digamos, a raíz de lo que ha sucedido y de lo que dijo Federico, de la evolución del privilegio, ¿no? La comisión parece que en un intento de tratar de armonizar sus facultades y de tratar de limitarse, autolimitarse, emitió ciertos criterios técnicos, un anteproyecto para consulta pública a finales del año pasado, en diciembre de 2018, donde los practicantes tenemos la posibilidad de opinar respecto de ciertos criterios que emitieron, de sus actuaciones, de cómo se va a comportar, qué es lo que va a hacer con esa información cuando la extraiga. Y esa consulta terminó en febrero, ¿no? En esa consulta nosotros como colegio de abogados presentamos ciertas posiciones muy contundentes, muy puntuales, un poco a manera de crítica constructiva. Es decir, lo que estamos proponiendo es ahí tratar de ser constructivos y elaborar junto con la autoridad en un tema que sea mucho más armónico y que sea, al menos para nosotros practicantes o para las empresas, mucho más cuidado, y para que la comisión también se sienta un poco más protegida y que sus procedimientos no necesariamente terminen en el Poder Judicial, ¿no? Estos criterios en general pretendían o pretenden reglamentar un poco ahí el cómo se van a conducir las extracciones de información, las solicitudes, requerimientos de información de los agentes económicos. De repente vemos algunos destellos de tratar de definir el alcance y el concepto de privilegio legal, ¿no? Algo que le pertenece más o es más del ámbito jurisdiccional, más que reglamentario de la autoridad de competencia, ¿no? Entonces, estamos ahorita en ese proceso donde la comisión está tratando de autorregularse, autolimitarse, tratando de que con nosotros los colegios, con nosotros los practicantes, nos metamos en esa crítica, análisis y construcción de cómo tratar el privilegio legal en los procedimientos de investigación de la Comisión Federal de Competencia. Estamos ahí. Qué bueno que por lo menos toman en cuenta y podemos estar trabajando juntos, pero en el proyecto, José Ángel, ¿qué problemas identificas que hay? El proyecto que tiene la COFESE. Sí, digo, para poder contestar esa pregunta creo que es importante movernos hacia la razón de ser de todo este contexto. O sea, ¿qué sucede? Las visitas de verificación de las que hemos venido hablando hasta este momento en realidad son cateos. O sea, tienen por más que se llamen visitas de verificación, tienen la estructura de un cateo. Entonces llegan a las oficinas de las empresas y tienen diversas facultades de revisar y de copiar documentos, copiar servidores, etcétera. Se aseguran esas copias. ¿Son sorpresivas esas Son visitas? sorpresivas. Son sorpresivas y se pueden entender con cualquier persona que esté en el inmueble. Ellos pueden llevarse la información que en ese momento estimen es necesaria para la investigación, y ya al interior de la propia comisión empieza a hacerse una segmentación de la información que es realmente relevante de la que no lo es. Bueno, a la hora de reproducir esa información siempre existe la posibilidad de que entre los documentos que han extraído se encuentre una comunicación abogado-cliente. Pero no necesariamente significa que se la han llevado deliberadamente, sino que podrían habérsela llevado por error. O sea, es imposible cuando tú reproduces un servidor, pues es imposible revisar en ese momento todas las posibles documentos y contenido que puede haber. Entonces, puede ser que incluso de manera no deliberada, pues se lo lleven. La pregunta es, ¿y qué sigue? Ok, se lo llevaron, pero el agente económico, su abogado, le dice, hey, ahí hay una comunicación que está protegida por el privilegio. ¿Qué hacer? La pregunta es, ¿qué hacer? Si en el caso específico la respuesta es, bueno, pues no hacemos nada.
¿no? Si fuese esa la respuesta. Entonces, digamos que el riesgo que empieza a brotar es que la información privilegiada llegue a las manos del equipo encargado de la investigación y persecución del caso. Si el equipo encargado de la investigación y persecución del caso llegase a tener conocimiento de una comunicación que en su contenido es de carácter estratégico, y puede ser de carácter estratégico por muchas razones. Puede ser de carácter estratégico, ya sea por identificar riesgos, o bien ya sea por establecer una estrategia de defensa. Fácil. ¿No? De tal forma que el conocimiento por parte del equipo de investigación y persecución de una información de carácter estratégico, protegida por el privilegio abogado-cliente, puede generar situaciones de indefensión para la empresa. Esto es, si aquellos que están encargados de la persecución conocen de antemano tu estrategia de defensa, pues claramente pues colocas al gobernado en una situación insuperable de indefensión. Desde luego. ¿Qué hacer, Federico? Pues es un, ¿Qué hacer? Es un O sea, gran tema, digo, ¿no? porque ya no está diciendo lo que está pasando ahorita José Ángel. O sea, llegan y toman en sus cateos, porque es decir como lo que son, toman todo, toman lo bueno, lo malo, hasta lo privado. Desde luego. Y ahí está el debate, porque, por ejemplo, este tipo de situaciones en materia penal hay mayor control porque hay jueces que juegan un papel preponderante en las carpetas de investigación. Entonces, ante la duda se puede solicitar pues, la autorización judicial o la intervención judicial. Aquí el problema es que es del mismo órgano, ¿no? El que realiza el cateo, el que investiga, el que sanciona. Naturalmente hay separaciones estructurales ahí que son relevantes y que en alguna medida están así pretendiendo ser contempladas en los lineamientos técnicos estos, pero lo cierto es que no deja de ser delicado que es el mismo órgano el que obtiene toda la información, el que tiene acceso a toda la información y el que a partir de esa información va a investigar y va a sancionar. ¿Qué nos toca a nosotros como personas? Conocer cuáles son nuestros medios de defensa. Naturalmente, hay por ahí una jurisprudencia que estábamos platicando antes de que comenzara el programa, en el sentido de que los despachos de abogados están legitimados para promover juicio de amparo en contra de esas extracciones de información. Pero lo mismo, no solo es un derecho del abogado, también es un derecho del agente económico. Otro problema que es el que aborda precisamente la contradicción esta de tesis el problema es que también el juicio de amparo se restringió intraprocesalmente en estos procedimientos. Entonces, el problema es que hemos ido estructurando con parches de repente con reformas más robustas, un sistema que pareciera que es muy perverso, que en ocasiones, pues, por tratar de poner reglas generales de aquí no procede la defensa, sino hasta el final, se generan situaciones como esta donde la persona, la empresa, pues queda, como dice José Ángel, vulnerable, en indefensión. Entonces, ¿qué hacer? Naturalmente hay que ejercer esos derechos, que la gente conozca que esa información está protegida y que como está protegida no puede ser materia de investigación, de conocimiento. Y si es materia de conocimiento, quien se está arriesgando es la autoridad. ¿Por qué? Porque está arriesgando la integridad, la viabilidad de su investigación, de su sanción, y eventualmente eso se ventilará en el Poder Judicial. Entonces, sí va mucho la pena nosotros como colegios tratar de construir con estas autoridades mecanismos claros donde no sea simplemente la intención de, bueno, voy a custodiar con cierto cuidado, sino que realmente haya una protección clara, total, ¿no? Hablábamos hace unos momentos de que la expectativa de privacidad es total. El solo hecho de que se divulgue, ponías el ejemplo de los secretos industriales en propiedad intelectual, pues ya, en ese momento se abrió la caja de Pandora. Entonces, ahí está el problema y es el problema que hay que atender. Desde luego, y muy claro lo que han dicho, ¿eh? Y yo creo que hay que tener mucho cuidado. Desde luego, lo primero que estás diciendo, José Ángeles, hay que permitir el de entrada, parece mentira, y después presentar un juicio de amparo. ¿Qué pasa en el mundo, Sebastián? ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son las mejores prácticas? ¿Qué está pasando en otras jurisdicciones? ¿Cómo se está manejando o está ponderando las autoridades, las agencias internacionales, todo lo que es la revelación de la información privilegiada? Es una muy buena pregunta, José Juan. La verdad es que en Europa al menos y en Estados Unidos, por supuesto, son temas que se han visto ya desde hace más de casi 30 años. Nuevo. No es nuevo, es algo
es una preocupación que tienen las autoridades en general en este trato con la información privilegiada, ¿no? Ha habido varios casos en la Comisión Europea, precisamente en el contexto de investigaciones de lo que llaman ellos downgrades a empresas en el contexto de prácticas monopólicas en empresas, ¿no? Aquí el tema es, claramente existe una diferencia de postura, como ya había dicho José Ángel en algún momento, de hecho fue antes de entrar al programa, donde la postura es, en Europa principalmente son mucho o tienen una tendencia mucho más reguladora respecto de este tipo de cosas, ¿no? Entonces, tenemos que el privilegio legal está bastante limitado a ciertos supuestos, ¿no? Dentro de ellos está, por ejemplo, que no están protegidas las comunicaciones de abogados internos, ¿no? Eso es inadmisible, ¿no? Y eso se ve clarísimamente en la postura que ha tomado Estados Unidos, ¿no? Recientemente comentábamos, nos compartió Federico una resolución hace muy poco de una farmacéutica en Estados Unidos donde se confirma que las comunicaciones, la opinión que genera un abogado interno de empresa, claramente está protegido. ¿Por qué? Porque los abogados en general nos comportamos de cierta manera y somos abogados, nuestros clientes son nuestras empresas, ¿me explico? Y nuestra tarea es emitir una opinión legal que proteja, que resguarde, que dé frente, que haga frente a los problemas de competencia o cualquier otro problema que tenga que se genere dentro de la empresa, ¿no? Dentro de nuestro cliente. Y Estados Unidos está muy claro en este punto. Es decir, todas las opiniones que se generen internamente por el abogado general de una empresa deben necesariamente estar protegidos por el principio de privilegio legal, cosa que no sucede en Europa, ¿no? Ahora, México estamos caminando por ahí, ¿me explico? Como habíamos comentado antes, es algo que es reciente, 2016 para acá es cuando empieza a tomar un poco más de forma esto del secreto profesional, ¿no? Y existe una tendencia, pareciera, a tratar de abordar el caso como se ve en Europa, ¿no? Ser un poco más restrictivos en ese sentido. Y no se ha visto el approach que tiene, por ejemplo, Estados Unidos. Ahora, cada caso es distinto, ¿no? Y apenas nosotros estamos iniciando este camino que es largo, ¿no? Entonces, hay que ver cómo se desarrolla, pero definitivamente creo, y nosotros como colegio debemos impulsar esta protección que debe cuidar también a los abogados in-house, a los abogados de empresa, ¿no? Es crucial, es elemental, porque de otra manera se estaría afectando, digamos, la libertad de opinión interna de un abogado. Es decir, a nosotros como abogados internos nos pagan para que demos nuestra opinión legal y para que protejamos los intereses de la empresa. Si nos quitan ese privilegio, definitivamente vamos a dejar de ser tan eficientes como cualquier otro abogado, ¿no? Bueno, hablar. Es increíble, digo, aquí yo recuerdo que muchas veces me decían mis abuelos que nada por escrito, todo verbal. Hay que tener cada vez más cuidado en lo que uno dice. Me parece totalmente discriminatorio. Lo que está diciendo, quisiera abordar ahorita contigo, José Ángel, si eso no es discriminatorio para un abogado, trabajar en una empresa o trabajar por tu cuenta, o trabajar de alguna manera como practicante, como abogado postulante. En fin, me parece que aquí las reglas cambian y cambian todo el día. Hay que estar muy informados de este y otros temas y las conclusiones regresaremos en el último bloque. No le cambie, estamos en Perspectiva, Derecho a Empresa. Continuamos en nuestro programa Perspectiva, Derecho de Empresa, el programa de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa. Mi querido Sebastián, me dejaste de lado, nos dejaste de lado, bueno, a mí me dejaste de lado, porque pues tal parece que hay un criterio que me parece altamente discriminatorio. Si eres o no abogado de empresa, así eres
un abogado postulante o un abogado que ejerces independientemente. Me parece que es algo grave, me parece que los criterios que hablabas, que se están haciendo en Europa, deben tener un porqué. Y me gustaría preguntarte, José Ángel, un poquito, ¿qué pasa con los criterios? Que la gente entienda cuáles son esos criterios que entendemos está aplicando ahorita la COFESE y cómo estos de alguna manera se aplican. Sí, los criterios son un proyecto que están sometidos a consulta, apenas van a publicarse o apenas van a emitirse en definitiva. Pero lo que pretende la comisión con estos criterios técnicos es establecer un procedimiento que le indique de manera interna a los servidores públicos de la comisión qué hacer en caso de que lleguen a tener en sus manos un documento protegido por el privilegio. Y lo que regula es la creación de un procedimiento en el que un determinado documento, dicen los criterios técnicos, se somete a un comité evaluador y ese comité evaluador, que en principio debiese ser distinto al equipo de investigación y persecución, va a analizar si efectivamente está protegido por el privilegio y excluirlo, en su caso, del acervo probatorio. Hasta ahí lo que se pretende, y esto hace sentido a la luz de lo que les comentaba yo hace unos momentos, ¿no? La violación constitucional que estableció el Tribunal Colegiado de Circuito no es por la sustracción, sino es por la sustracción en ausencia de protocolos que eviten que esa información llegue a las manos equivocadas. Entonces, esa es la lógica de los criterios y es un esfuerzo importante, es un esfuerzo que hay que reconocer. El tema no es ese. El tema es que al realizar este esfuerzo pueden llegarse a realizar algunos pronunciamientos sobre el alcance mismo del privilegio. Y es que sucede que el privilegio es un derecho fundamental. Por tanto, no puede estar regulado por criterios técnicos de un ente autónomo. No puede, porque al ser derecho fundamental debe tener exactamente el mismo alcance para todos lados, ¿no? Entonces, si aceptamos que se regule a nivel disposición en una determinada materia, llegaríamos al absurdo de que el privilegio signifique cosas diferentes dependiendo del órgano ante el que estés ejerciendo. Esto no hace sentido. Entre otras cosas, otro tema que abordan los criterios es establecer que que el privilegio protege las comunicaciones entre un cliente y un abogado externo, hace esa precisión. Y con eso caemos en el tema que refiere Sebastián. Al final del día, una reflexión muy básica sobre este punto. El abogado interno, el General Counsel de una empresa, es el primer punto de contacto de las áreas comerciales cuando tienen una duda de compliance. Correcto. Entonces, y esto es una... Que las áreas comerciales toquen base con su abogado interno es una cuestión de orden público, nos interesa a todos. Nos interesa a todos porque es un mecanismo que garantiza el cumplimiento con la ley, el cumplimiento de la ley. Si se desprotege al abogado interno, entonces se desincentivan las comunicaciones que las áreas comerciales pueden realizar con su General Counsel. Al desincentivar esas comunicaciones, lo que estás generando es que ya no pregunten cómo cumplir con la ley y eso nos afecta a todos. No hace sentido, es absurdo y, por supuesto, es inconstitucional. Hablar. Me gustaría preguntarte algo, Sebastián, antes de llegar al valor probatorio con Federico. ¿Cómo le podemos explicar al público cómo estos órganos autónomos como la COFESE actúan o cómo ellos se ven otorgadas de este imperio, de esta capacidad coercitiva de hacer las investigaciones? Es decir, no es a través de una ley especial, no es a través de leyes generales abstractas obligatorias que se están dando en las cámaras. ¿Cómo es que se dan estos criterios que se vuelven vinculantes a todos los que estamos, a todos los seres vivos? Pues mira, la verdad es una buena pregunta y el tema aquí es que la comisión tiene la facultad de emitir criterios técnicos, ¿no? Los que estabas diciendo, José. Exactamente, y tiene esa facultad. Ahora, esos criterios técnicos ciertamente los elabora el área técnica de la comisión, ¿no? En este caso la Secretaría Técnica junto con el apoyo de la dirección jurídica de la comisión y después de la consulta pública, es el proceso donde estamos ahorita que refirió José Ángel. Lo que se hace se somete a votación en el Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica, ¿no? El Pleno está actualmente integrado por 7 comisionados, 5 son economistas, 2 son abogados, y ellos son los que directamente aprueban o no los criterios en sus términos, ¿no? Ahora,
Eso es importante porque si bien es únicamente, digamos, no son términos vinculatorios, es lo que referimos en el largo de competencia y en otras áreas soft law, sí tiene una repercusión en cómo al menos las empresas, los agentes económicos se van a comportar o van a interpretar la acción futura de la Comisión Federal de Competencia, ¿no? Al menos en su actuar. Ahora, es complicado porque tenemos que unos criterios técnicos que en principio regulan el actuar, un protocolo de investigación, como lo refirió José Ángel, empieza a haber ahí temas de definición de unos conceptos legales de derechos fundamentales, donde después van a ser votados por el mismo pleno de la comisión y que están en franca violación de los derechos fundamentales de todos los gobernados, ¿no? Eso francamente no puede suceder, no debería suceder. Ahora, los criterios se deberían enfocar únicamente al actuar de la comisión. Al estar estos criterios en contra de los derechos fundamentales, ¿qué valor probatorio tienen, mi querido Federico? Pues mira, el problema es que si los criterios se aprueban como tal, volvemos a este tema de que está restringido el juicio de amparo, está restringida la impugnación. Entonces, pues en principio van a tener valor probatorio frente o la información que se obtenga con este cuidado o en ejercicio de estos criterios, pues para la comisión van a tener pleno valor probatorio y con base en esa información, pues va a emitir las decisiones. El debate interesante será cuando, frente a una sanción derivada de un procedimiento en ejercicio de estos criterios técnicos, se haya obtenido esa información y se haya tenido el cuidado bajo el estándar de los criterios técnicos, pues ahora sí será cosa de escuchar la opinión del Poder Judicial de la Federación. Naturalmente los temas que aquí se discuten son muy, muy interesantes en cuanto a si el estándar de protección de custodia que está proponiendo la Comisión es suficiente, si el estándar de independencia entre quien califica, si efectivamente estamos en presencia del privilegio o no, hay realmente una independencia estructural frente a quien investiga, frente a quien presenta materialmente la acusación. Todas esas son preguntas que, en caso de aprobarse en estos términos, va a contestar el Poder Judicial de la Ojalá escuche la COFESE, las recomendaciones de la NADE, de los colegios de abogados serios, en el sentido de no dejar el estado de indefensión a los abogados internos. Parece que es algo muy relevante y sobre todo que tenga o tome las precauciones necesarias para tratar de no violar, en este caso, la información privilegiada y el secreto profesional. Estamos llegando a la última parte del programa. Lamentablemente esto se pasa de veras como agua. Me gustaría que reflexionemos lo que hemos estado platicando el día de hoy. Me gustaría que compartieran con el público sus recomendaciones, los tips que pudieran hacer en este caso los abogados de empresa para tratar de entender y qué hacer para evitar cualquier tipo de situación incómoda, por llamarlo de otra manera. Me gustaría empezar contigo, José Ángel, si me lo permites. Sí, yo lo que diría es, en aquellos casos en donde en donde a nuestro cliente se le practique una visita de verificación y en la sustracción de información identifiquemos que hay documentos protegidos por el privilegio abogado-cliente, es importante así asentarlo en el acta de visita, es importante así manifestarlo formalmente para que quede constancia que hay conocimiento, que ha sido informado de esta protección por lo que respecta a un determinado material. Una segunda conclusión esta primera es como en la práctica, ¿no? Una segunda conclusión tiene que ver con los criterios mismos. A mí me parece que los criterios son un buen esfuerzo, pero deben circunscribirse a establecer normas procesales y un protocolo de cadena de custodia. Eso es todo. ¿Protocolo? Un protocolo de cadena de custodia para garantizar la integridad de la información y la protección de la información. Cualquier función adicional que pretenda establecer el alcance de la protección escapa a los objetivos de los propios criterios técnicos. Entonces, serían las dos conclusiones a las que yo llego, pues con base en la discusión que hemos tenido hasta ahora. No, de hablar, pero yo creo que también aquí hay
Yo creo que también tienen que tomar en cuenta aquí nuestras autoridades que hay riesgos también cuando ellos pueden estar tomando este tipo de información, máxime con los protocolos que tú estás diciendo, ¿no? Lo que sucede, digo, no sé si haya tiempo, José Juan, pero por favor, es muy puntual. O sea, en un caso de la Suprema Corte, de, no sé, hace 1 o 2 años, no recuerdo muy bien, pero el Congreso, no recuerdo si fue del estado de Chiapas o algún estado del sur, aprobó unas modificaciones a su Código Penal en el que tipificaban el acceso a información de instituciones policiales o militares cuyo objeto o efecto sea la sustracción de la justicia de un determinado imputado. Okay. Estas normas son por definición heteroaplicativas. Tienes que esperar a que sean aplicadas en tu perjuicio para poderlos impugnar. Lo que decían los quejosos, que eran reporteros, es que la existencia misma de este tipo penal generaba un efecto amedrentador en el ejercicio de la profesión. ¿Por qué? Porque no podían realizar sus funciones de recabar información de manera desinhibida, lo que les generaba una afectación inmediata, y entonces normas que naturalmente eran heteroaplicativas podían impugnarse con motivo de su entrada en vigor. Creo que algo similar puede llegar a suceder si se definen los alcances del privilegio en una disposición, ¿no? ¿Por qué? Porque el efecto, el efecto que genera es un efecto amedrentador en el ejercicio de las comunicaciones. Pavor absoluto. Muchas gracias, José Ángel. Mi querido Sebastián, ¿cuáles serían tus recomendaciones para el abogado de empresa, para el abogado, para su público? Mira, yo creo que yo suscribo lo que dice José Ángel, ¿no? Pero además de eso, creo que nosotros como colegio, como abogados, como practicantes, como abogados de empresa, yo creo que tenemos que hacer un análisis a conciencia de realmente qué tipo de opinión es la que estamos emitiendo o vamos a emitir, ¿no? Y con base en ese análisis en conciencia es determinar si realmente esa opinión es información privilegiada o no respecto de nuestro cliente y identificarla claramente como tal, ¿no? No abusar de esta figura, no tratar de pasarnos un poco de la raya, sino simplemente ser objetivos, conscientes y marcar la información que nosotros consideramos es privilegiado, reviste el carácter de confidencia, de privilegiado en la opinión a nuestros clientes. Yo creo que con ese ejercicio podemos dar certeza o más confianza a las autoridades respecto de nuestra labor como abogados y vamos a generar un goodwill, digamos, con las autoridades y vamos a poder hacer un ejercicio mucho mejor, vamos a ir adelante con esta determinación de privilegio legal. Yo creo que eso es lo que... Y adicionalmente a esto, quiero yo reiterar que el colegio ha hecho una labor importante para poder tratar de hacer valer los derechos del abogado interno, del abogado de empresa. Mi querido Federico, ¿cuáles serían tus recomendaciones para nuestro público? Pues siguiendo estas 2 ideas que creo que son muy valiosas, además de tener bien identificada la información que estimemos que reviste este privilegio, vale mucho la pena que las empresas, que los empresarios, abogados internos tengan muy bien organizada la información, de modo tal que, llegado el caso, que llegue una visita de verificación de alguna autoridad, no solo tengamos la oportunidad, como dice José Ángel, de hacer constar en el acta que hay información privilegiada ahí en lo que se están llevando, sino de oponernos a que lo extraigan. Porque me parece ¿En ese que momento oponerse? Sí, desde luego. Me parece que si el particular en ese ejercicio, en el desarrollo de una visita de verificación, identifica de manera clara, oye, te comento que en estas carpetas hay información privilegiada y no te la puedes llevar, está ejerciendo un derecho porque esa información está protegida, ¿no? Probablemente a la autoridad no le importe en ese momento y va a decir, no, pues lo haces constar y demás, pero sí vale la pena ejercer ese derecho a oponerse a que le extraigan, porque, insisto, la secrecía, el privilegio es de tal magnitud, protección reforzada, decía José Ángel, que tienen que protegerse a toda costa sin llegar a extremos, como bien decía Sebastián. Aquí no se trata de encubrir todo en el privilegio legal, desde luego que hay límites y ya habrá ocasión de discutirlo, pero sí de proteger lo que verdaderamente se tiene que proteger. Entonces, si llega insisto en este tema, si llega porque yo creo que es una recomendación importante, si llega si no hay una claridad, si hay un abuso, si no hay un respeto, en ese momento valdrá la pena oponernos a esta visita que se pudiera llegar a dar.
Desde luego, desde luego. Para eso hay que tener la información bien identificada, bien organizada. Yo creo que también es muy importante tener estos protocolos que dicen Sin de duda. identificar, e ir diferenciándola, marcarla, como bien lo señalas, y pues, eventualmente tratar de que esto no se pueda de alguna manera revelar con facilidad. Bueno, estamos llegando ahora sí al final de nuestro programa. Yo quiero agradecerles a nombre de la Asociación Nacional de Abogados de Empresas, de la ANADE, su casa, que nos hayan hecho el honor de participar en este programa. Creo que se han tocado temas muy relevantes. Ojalá de verdad estos criterios que está tomando la comisión pues sean de alguna manera reevaluados, porque me parece que no hay que discriminar al abogado de interno de empresa. Me parece que si bien entiendo las funciones y las facultades investigadoras que tiene la comisión, yo creo que esto está llegando a límites que son intolerables y que desde luego vulneran a nuestra profesión y que no debemos nosotros de permitir. Y bueno, usted, muchas gracias por su paciencia, gracias por estarnos escuchando y por favor lo esperamos en el siguiente programa de Perspectiva, Derecho de Empresa, el programa de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa.